Bien, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el tema de las funciones, que es el tema del día de hoy, ¿ya? Hoy día vamos a hablar acerca de las funciones reales, su dominio, en su rango, las funciones elementales y algunos tipos de funciones específicas, ¿no? Sobre todo la parte de la modelación, problemas con modelación, modelando situaciones. Una breve introducción. Dice, en la vida cotidiana se presentan situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una correspondencia o una relación de dependencia. Lo que dice ahí es de que en la vida cotidiana pues existen sucesos donde se generan dependencia, donde un hecho depende de otro hecho, ¿no? Por ejemplo, no es difícil darse cuenta que en los negocios, cuando uno ejecuta la venta de ciertos productos, el ingreso depende de la cantidad de productos que vas a vender. Hay una dependencia, ¿no? El ingreso depende, ¿no? ¿De qué depende? Depende de la cantidad de productos que vas a, de la cantidad. Hay una dependencia. O sea, ahí se puede establecer una función, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en la física, mire, en la física la distancia recorrida va a depender de la velocidad, ¿no? Con la que viaja el móvil. Mientras más rápido baja el móvil, más distancia recorres. Entonces, esa distancia depende de la velocidad. Hay una dependencia. Ahí se establece una función, por ejemplo. Ahora, hace poco, nomás en tiempo de pandemia, por ejemplo, el número de infectados en tiempo de pandemia generaba una dependencia con la tasa de mortalidad. ¿Cierto? O de repente al revés, ¿no? La tasa de mortalidad dependía del número de infectados, ¿no? Al revés sería. La tasa de mortalidad dependía del número de infectados. Mientras más infectados había, la tasa de mortalidad aumentaba. Entonces, esos eventos que generan dependencia es lo que nos genera una función. Y hay muchas situaciones, tanto en la parte, ¿no?, de la economía, en la parte de la física, en la parte también de lo que son enfermedades, ¿no? Como el caso del COVID, en la parte de la medicina, por así decirlo. Bien, entonces por eso dice ahí bien claramente que en la vida cotidiana se presentan situaciones en las que dos o más cantidades están relacionadas mediante una correspondencia o una relación de dependencia. En la matemática no hay excepción alguna, también ocurre lo mismo. En la matemática, por ejemplo, la longitud de una circunferencia está relacionado con su radio. Y se tiene una fórmula inclusive, ¿no? De cómo hallar la longitud de la circunferencia conociendo el radio. La fórmula es esta, ¿no? La longitud es 2pi por r, ¿cierto? Entonces la longitud depende del radio. Lo cual tiene sentido porque si yo tengo, por ejemplo, una circunferencia pequeña, obviamente con un radio pequeño, si el radio es pequeño, la circunferencia es pequeña. Pero si el radio es más grande, la circunferencia obviamente será más grande. Hay una dependencia entonces entre el radio de una circunferencia y su longitud. Radio pequeño, longitud de circunferencia pequeña. Radio grande, longitud de circunferencia grande. ¿No es cierto? Hay una dependencia entonces entre el radio y su longitud. Bien, listo. Ahí, y aquí esto se puede colocar de la siguiente forma, ¿no? La longitud es igual a una regla, a una función que depende del radio. Así lo podemos representar. Bien, L depende de R o L está en función de R. Entonces, las funciones nosotros lo vamos a ver como unas reglas de correspondencia, también lo podemos ver como pares ordenados que en un momento voy a comentar, o en forma de diagrama sagital. Si lo vemos como regla de correspondencia, lo veremos así. Va a aparecer una variable X, ¿no es cierto?, que vía la función se va a relacionar a lo más con un elemento Y de otro conjunto D. X se relaciona con Y. A ese Y también se dice que está en función de X. O sea, ese Y se expresa como f de X. ¿Ya? Siempre un elemento del conjunto A se va a relacionar a lo máximo con un elemento de otro conjunto B. ¿Mm? Si lo veo como diagrama sagital, acá tengo mi conjunto A con varios datos, varios elementos, mi conjunto B también con varios elementos. Entonces, un elemento del conjunto A se relaciona con un elemento del conjunto B vía la función f. X se relaciona con Y vía f. Y ese Y se puede colocar como f de X, ¿no? F transforma el X en Y. F de X. Notación.
decir que F relaciona el conjunto A con el conjunto B se puede colocar así. F, dos puntitos, A, flechita B. F relaciona al A con el conjunto B. Los elementos X que están en el conjunto A se le llaman dominio. Y los elementos Y que están en el conjunto B, esos Y que están relacionados con un X se le llama el rango de la función. ¿Ya? El dominio son todos los X en A, de tal manera que existe un único Y en B, donde X y Y ambos están formando parte de la función F. X, Y pertenece a F. El caso del rango son todos los F de X o todos los Y, de tal manera que para ese Y existe un X que se relacione con él. Hay un X en el dominio. Observación. A ese X se le va a conocer como variable independiente y al Y se le va a conocer como la variable dependiente. Nombres que se le dan, ¿no? Variable independiente, variable dependiente. Ejemplo. Aquí tenemos un diagrama sagital, así se le llama esto, diagrama sagital, donde se hacen ciertas correspondencias. El 2 le corresponde el 15, el 3 le corresponde 9, el 8 el 18, el 5 si no le corresponde a nadie, y acá también no se corresponde a nadie. Pueden quedar libres también. Entonces, de este diagrama yo puedo colocar los siguientes pares. 2,15, 3,19, 8,18. Entonces, claramente esto es una función. ¿Por qué? Porque a cada elemento del conjunto A solo le corresponde solo un elemento de B. Al 2 le corresponde solo 15. Al 3 le corresponde solo 9, nadie más. Al 8 le corresponde solo 18, solo un elemento. ¿De acuerdo? Por eso que esta es una función. Viéndolo como pares también se diría así. Todas las primeras componentes son diferentes. El 3 es diferente del 2 y diferente del 8. Entonces, cuando todas las primeras componentes son diferentes, a ese conjunto de pares ordenados también se le llama función. Es una función. Su dominio son las primeras componentes, el 2, el 3, el 8, o también los números de donde salen las flechas. En el dibujo, la flecha sale del 2, la flecha sale del 3, la flecha sale del 8. De donde salen las flechas, esos elementos forman parte del dominio. Y el rango son las segundas componentes, o también donde caen las flechas. Las segundas componentes son 15, 9, 18. O las flechas caen también en 9, 15, 18, que es lo mismo. El rango es 9, 15, 18. ¿Ok? El dominio y el rango. Segundo ejemplo. Segundo ejemplo. Tengo esta regla de correspondencia formada por estos pares, 5,7, 3,9, 5,10. Si vemos con paciencia, esto no sería función. Profe, ¿por qué? Porque si vamos a observar las primeras componentes, el número 5 se repite acá y el número 5 se repite acá. Para que sea una función, la primera componente tiene que ser diferente. La primera no tiene que ser igual. Si se repite, pierde la propiedad de ser función. Lo que vamos a ver aquí como comentario. G no es una función, pues la preimagen, el 5, se repite. Al 5 se le llama preimagen. Por ejemplo, el 7 se le llama imagen. El 3, preimagen. El 9, imagen. Bien, en este caso la preimagen 5 se repite 2 veces, por eso que no es función. Prueba de la recta vertical. Como las funciones pueden ser vistas como pares ordenados, los pares ordenados se pueden dibujar en un plano cartesiano. Y cuando tú lo dibujas en un plano cartesiano, se generan unas curvas. Puede salir una curva de esta forma o una curva de esta forma. Las curvas son un conjunto de puntos en el plano. ¿De acuerdo? Las curvas son un conjunto de puntos en el plano. Entonces, si yo tengo una curva en el plano, ¿cómo saber si la curva representa una función? Para eso lo que vamos a hacer es la prueba de la recta vertical. Si yo trazo una recta vertical, tiene que cortar a lo máximo en un punto. En este caso, mi recta vertical corta a esa curva en 2 puntos. Por eso que esta gráfica, esta curva, no representa a la gráfica de una función. En cambio, esta gráfica, esta curva, sí representa a la gráfica de una función. Profe, ¿cómo sabe? Porque si yo trazo una recta vertical, solamente lo corto en un punto. Y si lo corto solamente en un punto, sí representa a la gráfica de una función. ¿De acuerdo? Sí es la gráfica de una función. Bien, vamos a ver ahora algunas funciones elementales. Hasta aquí estamos viendo que las funciones se pueden ver como pares ordenados, donde todas las primeras componentes tienen que ser diferentes.
Las funciones se pueden ver como un diagrama sagital, donde para que sea función, como hemos dicho, quizá voy a poner acá este un momento, ¿no? En el caso de la función, las primeras componentes deben ser diferentes si lo veo como pares, y en el caso de diagrama sagital, para que sea función de un elemento debe salir solo una única flecha. No puede que salgan dos, solo una sola. Hay algunas funciones especiales que se ven en base a algunas reglas de correspondencia. Pero antes, veamos un poquito de dominio y rango. Por ejemplo, ¿cómo se calcula el dominio de esta función? Hemos dicho que el dominio son las primeras componentes. Por ejemplo, aprovechando el dibujo anterior, ¿quién sería el dominio, por ejemplo, en esta función? Acá hemos dicho que es el 2, el 3 y el 8, la primera componente. ¿Quién es el rango de esta función? El 15, el 9 y el 18, o sea, la segunda componente. Sin embargo, ¿cómo hallamos el dominio y el rango cuando aparece un gráfico? Así, el dominio. Bueno, para hallar el dominio lo que tienes que hacer es proyectar la sombra de esta curva sobre el eje X. Siempre el dominio tiene que ver con el X, siempre. Por eso que yo voy a proyectar la gráfica de la curva sobre el eje X. Y así obtendré el dominio de la función. Claramente la proyección de este extremo sería 1 y este extremo sería 5. El 1 abierto, pero el 5 cerrado. Ahí está el dominio. Y si yo les pido calcular el rango, sería proyectar esta curva sobre el eje Y. El rango tiene que ver con el eje Y. Sería este extremo se proyecta en 2 y este extremo se proyecta en 5. El rango sería desde el número 2 hasta el 5. Abierto en 2, pero el 5 cerrado. ¿Te das cuenta? Solamente en base a proyecciones yo puedo calcular el dominio y el rango de una función. Listo. Sigamos practicando. Vamos al siguiente ejemplo. Aquí me dicen calcule el dominio de G y el rango de G. Esta es la función G. Hago la proyección. Si yo proyecto esta curva sobre el eje X, el dominio claramente sería así. Este extremo se estaría proyectando acá, al número -2. El dominio de G sería cerrado en 2. Y este extremo se estaría proyectando acá, en el A, del 2 hasta el A. El dominio tiene que ver con el 2A, cerrado en 2, cerrado en A. Me faltaría conocer el valor de A solamente. En el caso del rango es parecido, solo que lo voy a proyectar hacia el eje Y. Por ejemplo, lo que haríamos sería así. Proyectamos este extremo hacia el eje Y. El rango tiene que ver con el 5. Y proyecto este extremo hacia el eje Y, o sea, me sale C. El rango de la función comienza en el extremo C cerrado y termina en el extremo 5 también cerrado. Listo, muchachos. Allí tienen entonces el dominio y el rango. Claro que necesitamos saber quién es el A y también necesitamos saber quién es el C. ¿Quién será el C? Para eso hacemos algunos cálculos. Mira, aquí me dan un dato, me dan un punto que pertenece a la gráfica de la función. Este punto, 1,-2. Con este punto vamos a intentar calcular el valor de B. Y conociendo el valor de B, vamos a hallar este A y este C que me están faltando. Por ejemplo, como este punto pertenece a la función que se debe de cumplir, no olvidar algunos detalles, ¿ah? Por ejemplo, ahí tenemos que, voy a poner acá arriba, g de x es igual a x al cubo más b. No olvidar que el g de x es lo mismo a que yo le ponga acá y. Y es igual que el g de x. ¿De acuerdo? Es lo mismo. Eso hay que tenerlo claro. Si usted tiene claro eso, entonces, de este par ordenado saca la siguiente información. La primera componente es como x, la segunda componente es como y. O sea, si y vale -2, yo lo reemplazo en la regla de correspondencia, el valor de x es igual a 1. Ahí sería 1 al cubo más b. ¿Eh? Repito, ¿ah? De este par ordenado, x es igual a 1. Lo reemplazo en la regla de correspondencia. De este par ordenado, y vale -2. Lo reemplazo en la regla de correspondencia y calculamos el b, que es lo que vamos a ver acá. Miren, ¿eh? Sería 1 al cubo más b igual -2. Ahí está, lo que te he dicho. 1 al cubo es 1, vas a restar b es -3. Si b es -3, tu regla de correspondencia se vería así. G de x es igual a x al cubo -3. Ahí está, la regla de correspondencia. ¿Ves? Ya tengo la regla. Bien, ahora vamos a intentar calcular el valor de A y el valor de C.
Por ejemplo, nos concentramos en A. Se supone que G evaluado en A me tiene que dar 5. G evaluado en A me tiene que dar 5. Y por acá, G de menos 2 me tiene que dar C. ¿Ya? Entonces, G lo voy a evaluar en los valores de X. Voy a evaluar en el A para sacar el extremo 5 y en el menos 2 para sacar el extremo C. Eso vamos a verlo acá, mira. Primero lo evalúas en A. G de A tiene que darte 5. G de A recuerda que se calcula reemplazando A en X, ¿ah? A al cubo menos 3. Y el resultado me tiene que dar 5. Ahí está. Vuelvo a repetir para el que no quedó claro, ¿ah? G evaluado en A tiene que darte 5. Pero G evaluado en A sería A al cubo menos 3, porque esa A se reemplaza en el X. ¿De acuerdo? Ese valor de A se reemplaza en el X, sería A al cubo menos 3, y me tiene que dar 5. El 3 suma al 5, te sale 8, y el exponente cubo pasa como raíz. Raíz cúbica de 8 sería 2. Ya tendríamos entonces el valor de A, ya tendría el dominio de la función, ¿no? El dominio sería entonces, desde el menos 2, ahí me equivoqué, que era menos 2, porque se proyecta hacia el eje X, sería menos 2, hasta el extremo A, que sería 2. Él vendría a ser el dominio. Ahí está, de menos 2 a 2. Vamos ahora al rango de la función. Recuerden ustedes que para poder calcular el rango de la función, lo que estábamos haciendo era el calcular el C. Y aquí lo tengo el C, ¿no? Lo mismo, G evaluado en menos 2 me tiene que dar C. Repito, G evaluado en menos 2 me tiene que dar C. A ver, G de menos 2 me tiene que dar C. Acá está. ¿Lo digo? Ahí está. Claro que lo he hecho de frente, ¿no? Vamos a hacer los cálculos de repente. G evaluado en menos 2 me tiene que dar como resultado este C que está acá, el C. G de menos 2, el menos 2 se reemplaza en el X. Sería menos 2 elevado al cubo y luego menos 3. Pero como tú sabrás, menos 2 al cubo sería menos 8. Menos 8 menos 3, menos 11. Es el C que está acá. El rango sería entonces desde el menos 11, que es el C, hasta el 5. Ahí está. Del menos 11 al 5 sería el rango de la función. Listo, muchachos. Entonces, como están viendo, no es una cosa muy complicada. Aquí ya la función aparece como una regla de correspondencia. Y recuerden que el dominio es la proyección de la gráfica hacia el eje X. Y el rango es la proyección de la gráfica hacia el eje Y. Ahora sí vamos a ver algunas funciones especiales. Dame unos segundos, por favor. Voy a tener un vasito de agua. El calor está fuerte por acá. Un momento, por favor. Un poquito de agua y regreso ya. Un momentito. Listo, muchachos. Seguimos. Ya estamos así con el vasito de agua. Está fuerte el solcito, ¿eh? Está fuerte el sol. Bien, decía, también existen lo que es algunas funciones especiales. Por ejemplo, tenemos a la función constante. Una función se llama constante cuando esa función
la variable, digamos, independiente no aparece en la regla de correspondencia. Por ejemplo, así, ¿no? F de x es igual a 5. La variable independiente es la x. Pero aquí no aparece x, pues no hay, mira. Solo es un número. No hay. No está la x. No hay. Entonces, a esa función se le llama constante, porque el resultado que me sale de la función no depende de x. Una función constante. Cuando tú graficas la función constante, su gráfico sale una recta horizontal. Esa recta horizontal pasa por el punto C, donde C es ese valor constante. En este caso, por ejemplo, el 5 sería el número que debería estar acá. F de x igual C. C es el número constante. ¿Ok? Así hay que entenderlo. Sigamos. En toda función constante, su dominio serían los reales. Lo cual es obvio, ¿no? Porque si yo proyecto la recta sobre el eje X, el resultado que me sale es todo R. Si yo proyecto esta recta sobre el eje X, el resultado que me sale es todo R. El dominio es el campo de los reales. Y el rango de la función sería el punto C. Si yo proyecto la recta de azul sobre el eje Y, me sale el punto C, que es el rango de la función. Función lineal. Una función es lineal cuando su representación gráfica es una línea recta. Su regla de correspondencia es una regla donde el x aparece con exponente 1, multiplicado por 1a más b. ¿No? O sea, la función lineal es algo así. F de x es como y, recuerda. O sea, y es igual al x multiplicado por un número. Y a esa expresión le sumas un b. A esa representación se le llama una representación de función lineal, su regla de correspondencia de una función lineal. Y su gráfica es una línea recta. El dominio en toda función lineal siempre va a ser los números reales y el rango también va a ser siempre los números reales. Claro está, el a tiene que ser diferente de 0. Si el a fuese 0, desaparece la x. Ya no sería una función lineal, sería una función constante, ¿no? Porque se va la x, pues, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Tenemos también a la función cuadrática, que es aquella función donde el x presenta un cuadrado. Acá sí van a haber dos casos, ¿no? Caso número 1, cuando el a es un número mayor que 0. En ese caso, cuando el a es positivo, la gráfica de la función es una parábola que abre hacia arriba. Una curva que abre hacia arriba. Algo muy importante va a ser calcular ese punto mínimo de la función. El punto mínimo de la función, este que está debajo, se calcula con las coordenadas h y k, donde acá es como la h y este es como la letra k. El h se calcula como menos b entre 2a y el k se calcula como reemplazando este valor en la regla de correspondencia. O sea, este menos b entre 2a lo reemplazas por el x y tienes el valor de la k, ¿no? Claramente la función alcanza un mínimo valor más bajito de la función cuando el x toma esta representación, ¿no? Y el valor mínimo de la función es acá, en el eje y, tu valor mínimo, que sería el f evaluado en esta expresión. Para fijar ideas, y sacamos el dibujito, hay que entenderlo bien eso, vamos a hacer la parábola. Lo que te dice ahí es de que en este punto, para llegar a ese valor mínimo de la función, a este punto, el x tiene que tomar un valor. El x tiene que ser como valor menos b entre 2a. Cuando x tome este valor, ahí voy a alcanzar ese mínimo. Y el valor mínimo se va a encontrar reemplazando este x en la regla de correspondencia. F de menos b entre 2a. A este x le vamos a llamar h. Y a este f le vamos a llamar k, el nombre que se le da. El h es el valor de x para llegar al mínimo valor de la función. Y el k es el valor mínimo que ya toma la función. El mínimo. Es lo que dice acá más o menos. Eso ocurre cuando a es mayor que 0. Pero si a es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo y tomaría la siguiente forma. Ya no hablaríamos de punto mínimo, hablaríamos de punto máximo. Y el punto máximo se calcula bajo las mismas características. El valor de x que yo debo tomar para llegar al punto máximo es de la forma menos b entre 2a. Ahí está. F de x tiene un máximo en este valor.
Ahora, si tú quieres saber cuánto mide el máximo, tienes que reemplazar el x en la regla de correspondencia, ¿no? El f de x máximo es f evaluado de menos b entre 2a. La fórmula para hallar ese máximo o ese mínimo es la misma. Solo que hay que tomar en cuenta que si a es mayor que 0, estamos hallando un mínimo. Y si el a es menor que 0, estamos hallando un máximo. Cuando digo el a, me refiero al coeficiente del x al cuadrado. ¿De acuerdo? Por último, tenemos también la función cúbica. La función cúbica es una función donde la x está elevado al cubo. Acá está la regla más sencilla, f de x igual a x cubo. Y me sale una curva. Aunque pareciera como una curva que se está doblando para hacer una parábola hacia abajo. Luego doblo otra vez y se hace como una parábola hacia arriba, ¿no? Parece que hay una parábola que va a doblar hacia abajo y luego se cambia en una parábola que dobla hacia arriba. ¿De acuerdo? De esta forma usted va a calcular la gráfica de una función cúbica. Bien, hay otras funciones más, creo que con esto va a ser más o menos suficiente para seguir avanzando. Bien, continuamos. Creo que ya estamos listos para hacer algún ejercicio. ¿Salvo tengan alguna pregunta acá? ¿Tiene alguna pregunta, duda o inquietud para poder apoyarlos o orientarlos? Chicos, ¿preguntas? ¿Preguntas? Bien, si no me dicen nada, asumo que todo está claro, ¿ah? Chicos, no hay preguntas, ¿no? ¿Todo bien? Desde que no hay ninguna pregunta, así que vamos a continuar. Listo. Sigo entonces. Vamos a pasar ahora a algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Dice así. La utilidad semanal de una empresa desde el inicio de sus operaciones registra los valores de la siguiente tabla. Acá tengo en esta fila la utilidad, en esta otra fila tengo el número de semanas. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Creo que antes de hacer esto, primero vamos a un problema un poco más aplicado, ¿ya? Sí, después vamos a los problemas modelados mejor. Quiero hacerte recordar este detalle. Por ejemplo, ¿cómo llamamos el dominio de esta función? Cuando era como par ordenado, el dominio son las primeras componentes, ¿cierto? El 2, el 3 y el 8. Es como decir los valores de x. Recuerda que x son las primeras componentes. Los valores de x son el dominio. 2, 3 y 8. Después explicamos que el dominio se calculaba también con gráficos, como en este caso. El dominio de esta función era la sombra y el eje x. ¿De acuerdo? O sea, así es que esta curva se proyecte sobre el eje x y el dominio sería del 1 al 5. O sea, el dominio siempre tiene que ver con el eje x. Siempre. O bueno, con la variable x en todo caso. Si me entendió eso, quiero que me acompañes a la pregunta número 6, creo que es. Esta de acá. Determine la suma de los tres menores elementos enteros positivos del dominio de esta función. Justo el dominio, ¿no? Entonces, el dominio tiene que ver con los valores de x. Y en toda regla de correspondencia, para calcular su dominio, tenemos que pensar en una regla de existencia. O sea, debo de pensar qué valor le tengo que poner a x para que exista esta regla de correspondencia. Claramente, para que exista la raíz cuadrada arriba, los términos que están arriba en la raíz tienen que ser mayor o igual que 0. Deben ser positivos, o lo más bajito tiene que ser 0. Ese es para que exista la raíz arriba, pero abajo también hay raíz. Para que exista la raíz abajo, lo que está dentro de la raíz tiene que ser más grande que 0. Ya no puede ser igual a 0 porque si fuese 0 la división no existe. De abajo tiene que ser más grande que 0. ¿De acuerdo? Vamos a poner acá
X al cuadrado menos 9 más. Igual que 0 ya no, porque si fuese igual que 0, vuelvo a repetir, la raíz ya no existe. Tiene que ser solamente más grande que 0. Ahora hay que resolver cada desigualdad y cuando lo resuelvas encontrarás el valor del dominio. ¿Ven? Aquí, por ejemplo, factorizando, saco factor común. Bueno, ahí está de frente, ¿no? Pero no es difícil hallar esta factorización. Ese x al cuadrado menos 3x se factoriza factor común x y abres un paréntesis. El menor exponente coges. X cuadrado entre x, una x. 3x entre x me queda 3. Ya está. El otro, el de acá también se puede factorizar como una diferencia de cuadrados. Recuerda que el 9 es como 3 al cuadrado, ¿eh? Si tengo una resta de cuadrados, yo puedo colocar dos factores. Sería x menos 3 multiplicado por x más 3. Uno con el signo menos y el otro con el signo más. Es lo que se conoce como una diferencia de cuadrados. ¿Ya? Eso hacemos acá. Acá está la factorización, la primera, y acá está la otra factorización. Bien, ahora esto de aquí hay que llevarlo a sus puntos críticos. Por ejemplo, aquí ya lo han puesto de frente, pero vamos a explicar cómo sale esto para que vean. Mire, recuerda que aquí dice mayor o igual que 0, ¿ah? Por ejemplo, esto de acá se hace así. Recta numérica, igualas a 0, el x me sale 0 cerrado. Cerrado porque tiene el igual, esto lo igualas a 0, el x te sale 3 cerrado. Cerrado porque tiene el igual y dibujo una curva. Pase por cada punto. Con su ley de signos, más, menos y más. Sombreas la región que dice mayor o igual que 0, o sea, positivo. La parte de acá. Sombreo. Eso significa que el x pertenece al intervalo del menos infinito hasta el 0 cerrado. El infinito siempre es abierto, ¿eh? Unido con cerrado en 3, que es la otra región, hasta el más infinito. Es justo lo que está acá. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, esto que ves acá corresponde a la solución de esta inecuación cuadrática. Igualmente resuelves a él de la misma forma. Voy a hacer acá un costadito para que veas. Recuerda que este caso ahora es solamente mayor que 0, ¿ah? Solo es mayor que 0. Igual haces tu recta numérica, igualas a 0, el x te sale 3, abierto ahora, igualas a 0, el x sale menos 3, abierto. Se le coloca abierto porque no tiene el símbolo del igual. Ahora hago la curva que pase por cada punto abierto. Más, menos y más. Voy a sombrear la parte que dice mayor que 0. O sea, la parte positiva, la parte mayor que 0. Ya está. Ya. Tu respuesta quedaría así. El x pertenece del menos infinito al menos 3. Unido con del 3 al más infinito. Eso es lo que vamos a ver acá en la pantalla. Aquí lo vamos a ver, mira. Del menos infinito al menos 3 y del 3 al más infinito. Ahí está. ¿Ves? Listo. ¿Qué debemos hacer ahora? La intersección de los dos. Voy a intersectar este conjunto, que son todos los x que hacen que arriba sea mayor o igual que 0, con este conjunto, que son todos los x que hacen que abajo sea solo mayor. Yo necesito los x que arriba sean positivos y que abajo sean solo, bueno, que arriba sea positivo o 0 y abajo sean solo positivos. Eso lo voy a encontrar intersectando los dos. Esa intersección vamos a verlo acá. Bueno, aquí ya lo han puesto de frente, ¿no? No han hecho los cálculos, pero yo te voy a mostrar los cálculos, mira, para que veas cómo sale. Solo dibujo. Observa, ahí voy a hacer los cálculos para que se entienda cómo sale este dominio. Bien, voy a dibujar al número menos 3, al 0 y al 3. Menos 3, 0, 3. Acá, por ejemplo, tengo del menos 3 al menos infinito. Chiquito, chiquito pongo del menos 3 al menos infinito. Y el otro es del 3 al más infinito. Abierto en 3. ¿Vale? Así queda. Ahora dibujo el otro que es un poquito más grande. Voy a dibujar el de acá. Este. Del 0 al menos infinito, un poco más grande, cerrado en 0, hasta menos infinito. Luego el otro sería el 3 cerrado, este cerrado, hasta el más infinito.
Voy a sombrear la intersección, lo que se repite en ambos. Obviamente, lo que se repite en ambos está acá, ¿no? En esta parte van las dos líneas al mismo sentido. Aquí no, ahí no, porque en esta parte no hay valor que se repita. Solo está la línea celeste. En cambio, aquí está la línea negra y celeste en la misma dirección. Acá sí. Ahora, en el otro lado, la intersección sería todo esto. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a ver acá, mira. Del -3 a menos infinito, aquí está. Y el otro lado, del 3 al más infinito, la parte de acá, es esto. Solo que ten cuidado con el 3, porque en un caso el 3 está abierto y el otro está cerrado. Uno abierto, cerrado. ¿Con cuál me quedo? Bueno, en la intersección yo debo escoger lo que se repite en los dos. Recuerda que la intersección es lo repetido en los dos. Pero acá, mira, el 3 solo está en el azul. Está cerrado. Pero el 3 no está en el abierto. ¿De acuerdo? Yo necesito un número que esté en los dos. Para que esté en la intersección, el 3 tiene que estar en los dos lugares, pero no está en los dos, pues, porque uno está cerrado y en otro está abierto. El 3 no está en ambos. El 3 no está en la intersección. Por lo tanto, en el 3 tiene que estar abierto. Ahí está. ¿Por qué está abierto? Porque la intersección no coge al número 3. ¿De acuerdo? Es abierto porque la intersección no coge al número 3. Por eso le ponen abierto. Listo. Ya tenemos entonces las cuentas donde podemos validar cómo se calculó el dominio de la función. Bien, pero nosotros no queríamos solamente el dominio. La pregunta dice, hay la suma de los tres menores elementos enteros positivos del dominio. Los números positivos están aquí, ¿no? En la parte positiva. Porque aquí no hay números positivos. Acá sí. ¿Quiénes son? El 4, el 5 y el 6. Eso hay que sumar. La suma sería 15. La clave es la C. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Han entendido este ejercicio número 6? El cálculo del dominio que tiene que ver con los valores de X. Chicos, ¿preguntas? Profe, disculpe, en la Hola. parte de X pertenece que está abierto en menos infinito, coma menos 3. ¿En qué rato se cambió de menos 3? Porque antes era 0. Lo que pasa es que hemos hecho la intersección de los dos. Recuerda que la intersección significa lo que se repite en ambos. Entonces, en el dibujo que yo he puesto acá, mira, en este dibujo, la primera decía del 0 al menos infinito. Acá está el dibujo. Del 0 al menos infinito, color azul. Luego decía del 3 al más infinito. No, en la primera solución. Color azul, del 3 al más infinito. Pero tenía que intersectarlo con la otra solución. Recuerda que esta que está acá es de la primera inecuación. Y esta otra es de la segunda inecuación. Son dos soluciones. La segunda era del -3 al menos infinito. Lo he hecho más chiquito acá. La segunda, color negrito, -3 menos infinito. La segunda es del 3 al más infinito, acá más chiquito. Entonces, cuando tú me preguntas, profe, ¿por qué hace un rato decía 0 y ahora acá dice -3? Lo que pasa es que yo he intersectado los gráficos. Este que había de 0 al menos infinito se ha intersectado con el -3 al menos infinito. ¿Dónde están los números en común? Desde el -3 hacia la izquierda. En esta región no hay común. En esta región solo está el cajón celeste, no está el cajón negro. Entonces, la intersección sería desde el -3 hasta el menos infinito, que es lo que hemos puesto acá. ¿Se entendió? La intersección. Sí, profesor, muchas gracias. Ok. ¿Otra pregunta, chicos, por ahí? Chicos, ¿no hay preguntas? Bien. Sigo entonces. Otra pregunta así para hacer cuentas, para hacer cálculos, sería la pregunta 8. Hace un momento, vuelvo a repetir la parte que hicimos al iniciar la clase, esta parte de acá. Cuando llevamos el dominio, son las primeras componentes, los valores de X. El valor de X. Cuando hay el rango, es la segunda componente, el valor de Y. Eso vamos a hacer ahora, cálculo del rango que tiene que ver con el valor de Y. Pregunta 8. Mn es el rango de esta función. Tiene que ver con el rango.
Me dan esta función cuyo dominio es, el dominio me lo dan de dato. Me piden ayer el rango. Si conozco el rango, conozco M y N, y reemplazo acá y se acabó todo. Entonces, hace un momento calculamos el dominio y yo te dije, para hallar el dominio con una regla de correspondencia, teníamos que hacernos la pregunta de existencia. ¿Qué tiene que pasar con lo que se encuentra dentro de la raíz para que la regla exista? Una regla de existencia. Si yo quiero que exista esta regla, ¿qué debe pasar con los elementos dentro de la raíz? Ah, ya, el de arriba debe ser mayor o igual que 0 y el de abajo tiene que ser más grande que 0. Esos son los datos de existencia, ¿verdad? Pero para el rango ya no se hace preguntas de existencia. El rango hay que construirlo, ¿de acuerdo? El rango hay que construir. ¿Y cómo se construye el rango? Vamos a ver. Punta 8. Vamos a construir el rango. La idea va a ser así más o menos, ¿bien? Para que se den cuenta. Es como construir una casa. Cuando tú construyes una casa, tu base tiene que ser buena. Si tu base es buena, tú construyes un piso, 2 pisos, 3 pisos, vas construyendo. Tú lo construyes conociendo la base de la casa. Si la casa tiene buena base, vas construyendo. Este es parecido. Nuestra base va a ser el dominio. Y a partir del dominio yo voy construyendo, construyendo, hasta llegar al rango. El rango es como el Y. O sea, vamos a construir a la regla Y. Recuerda que Y es f de X, ¿ah? Y es todo esto. Pero para hacer la construcción yo necesito el dominio, cosa que aquí me lo dan. El dominio es... El dominio me lo dan. O sea, tengo bastantes ingredientes para llegar a ese rango. Ya tengo el dominio. Sin embargo, para nosotros poder construir a este Y, necesitamos que la X aparezca solamente una vez. Y aquí en la regla de correspondencia la X aparece 2 veces. 1, 2. Y eso no conviene. La X tiene que aparecer solamente una vez. Nada más. ¿De acuerdo? Por eso que vamos a hacer los siguientes artificios. Observa. Artificios. Vamos a hacer que el X aparezca una vez. Para eso todo esto se va a convertir en este binomio cuadrado. Si tú conviertes esto en este binomio cuadrado, las dos X se hacen una sola. Profe, ¿cómo esto se convierte en un binomio? Ya, mucha atención, ¿eh? Lo voy a explicar y ahí lo voy a borrar porque no va a alcanzar espacio. ¿Ya? Igual la clase está grabada. Mira cómo lo voy a convertir en un binomio. Observa. Voy a ponerlo por aquí como un borrador. X más 3 menos 2 raíz de X más 2. El 3 lo voy a partir. El número 2 más 1. ¿Ok? Lo único que he hecho es partir el 3 en 2 más 1. Nada más. Ahora, a ese X más 2 le voy a colocar raíz cuadrada. Y lo voy a elevar al cuadrado. Y tampoco pasa nada. Si le coloco raíz y elevo al cuadrado, no pasa nada. Sigue siendo lo mismo. Acá voy a poner 2 veces raíz de X más 2 y lo multiplico por 1. Si lo multiplico por 1, tampoco pasa nada, porque todo multiplicado por 1 me queda igual. Y este 1 que está acá lo voy a poner como 1 al cuadrado. Y listo. Ahora sí, observa con paciencia y verás un binomio cuadrado. ¿Qué binomio se está formando? Bueno, acá tengo el primero elevado al cuadrado, o sea, el primero es X más 2. Por acá tengo el segundo elevado al cuadrado, el número 1, y menos el doble del primero por el segundo. Menos. ¿De acuerdo? Entonces, arreglándolo convenientemente, esto se convierte en este binomio, que es lo que estaba aquí, mira. Ahí está. Raíz de X más 2 menos 1 al cuadrado, igualito. Tómale captura de pantalla, o igual en la clase va a quedarte grabado para que veas cómo se formó ese binomio. Bien, entonces, como te estaba diciendo hace un momento, nosotros vamos a construir el rango. El rango es el Y, Y es f de X, o sea, vamos a construir esto. Este es el Y. Esto de aquí vamos a construir. ¿Y cómo lo construyo? A partir de la base. ¿Quién es la base? El dominio, que me lo dan como dato. Lo voy a poner así. El dominio es X. X pertenece del intervalo del 2 al 14. O sea, X es más grande que 2, pero menor que 14. Así. Ahora, tenemos que hacer cuentas. Varias cuentas. De tal manera que con las cuentas, este valor se convierta en este Y.
Como dice acá, a partir del dominio construyo el rango, construyo el Y. A partir de este X construyo este Y. Entonces, para que este X se convierta en este Y, veo la operación que está acá. Yo veo que al X se le suma 2. Bueno, a todo le sumamos 2. Súmale 2, se sale 4. Súmale 2, X más 2. Súmale 2, 16. ¿De acuerdo? No le vayas a sumar 3 o 4, ¿ah? Le estoy sumando 2 justo a propósito para que me salga esta raíz de X más 2. Claro, me falta la raíz, ¿no? Saquemos raíz a todo. Raíz de 4 sería 2. Raíz de X más 2. Raíz de 16 es 4. Ya estoy en la raíz. Ahora réstale 1. Si le restas 1, te queda 1. Esta raíz menos 1, y acá me queda 3. Ahí está. ¿Eh? Luego, a esa raíz menos 1, elevo al cuadrado. Elevo al cuadrado. Es 1. Esta expresión al cuadrado, y acá es 9. ¿Ok? Ya estamos en la raíz al cuadrado. Acá está la raíz. Pero aquí aparece como una fracción para que salga Y. Lo voy a invertir. Si tú inviertes al número 9, por ejemplo, te da un noveno. Si inviertes al 1, te sale 1. Y si invierto esta raíz, te queda así. Un noveno, el 1 y esto invertido. Recuerda que cuando tú inviertes los números, los resultados cambian de posición. ¿Eh? La inversa de 1 se va a la derecha. Y la inversa de 9, que es un noveno, se va a la izquierda. Ya está. Propiedad de las desigualdades. Bien, todo lo que ves aquí dentro de las desigualdades, todo esto es lo que nosotros hemos llamado Y. El Y. Y o gastaron Y. ¿Eh? Y si tengo Y, ya tengo el rango de la función. O sea, el rango estaría entre un noveno y 1. El rango sería entre un noveno y 1. Listo, muchachos. Ya hice la parte más difícil, el cálculo del rango. ¿Tienen alguna pregunta para poder comentarles un poco más? ¿Han entendido? ¿Les quedó claro cómo sería el rango? Mire, conociendo X, ¿ah? Cómo yo construyendo, puro construcción. ¿No hay preguntas? Todo claro, profesor. Excelente. Bien, ahora que ya tenemos el rango, ya tengo el n, es el rango, ¿no? O sea, m sería un noveno y n sería 1. Ahora calculemos esta expresión. Vamos a hallar la raíz de m a la menos 1 por n, pero m es un noveno, primero, y n es el número 1. M se reemplaza por un noveno y n se reemplaza por el número 1. Recuerde que un noveno a la menos 1 se voltea, sería 9. Por 1, 9. Y la raíz de 9 sería 3. Y colorín colorado, el ejercicio ha terminado. Listo, muchachos, hemos visto dos modelos. Un caso de cómo hallar el dominio, preguntándose qué condición debe cumplir para que exista la regla, y el otro caso el rango, que lo hemos hecho por construcción. Hacemos un pequeño descanso, son 11:02. A las 11:10 continuamos con la segunda parte, que ya van a ser problemas modelados. ¿Sí? Aquí solo he hecho aplicaciones, ahora vamos a los problemas con contexto. Continuamos en 8 minutos. Un comercial y volvemos. No se vayan, ¿ah? Que la clase continúa. 8 minutos.
Listo, muchachos, continuamos. Disculpen que ya estamos por acá para seguir avanzando con más ejercicios. Bien, habíamos comentado hace un momento cómo se calculaba el dominio y el rango. Habíamos visto que el dominio era el cálculo de los valores de X y el rango era el cálculo del valor de Y. Ahora vamos a ver algunos problemas modelados. ¿De acuerdo? Veamos. A ver, algunos problemas modelados. Ahora sí vamos a tomar ese ejercicio número 1 que habíamos visto hace un momento. Ese de acá. Dice, la utilidad semanal de una empresa desde el inicio de sus operaciones registra los valores de la siguiente tabla. Tengo la utilidad y tengo el número de semanas. Dice que, por ejemplo, en la semana número 12, la utilidad ha sido de 1.903 soles. En la semana 15, la utilidad ha sido de 2.354,5 soles. Y en la semana 18, la utilidad ha sido de 2.806 soles. Exactamente. La pregunta dice, determine la utilidad en soles que obtuvo la empresa en la sexta semana. O sea, yo tengo el dato de la utilidad en la semana 12, tengo el dato de la utilidad en la semana número 15, en la semana 18, pero la pregunta es, ¿qué ocurre en la sexta semana? Aquí, semana 6, ¿cuánto será la utilidad en esa semana? Esa es la pregunta. Para responder esa pregunta me dan un dato. Dice, considerando que existe una relación lineal, esa palabra, relación lineal. Cuando la palabra dice acá relación lineal, en el fondo te está diciendo que existe una función lineal. Y las funciones, como te dije hace un momento, se establecen cuando hay reglas de correspondencia, reglas de dependencia. Entonces, ¿quién depende de quién? ¿La utilidad depende del número de semanas o las semanas dependen de la utilidad? Bueno, si nos ponemos a empezar un momento, la utilidad depende del número de semanas. Por eso que la regla se va a escribir más o menos así. ¿Ya? Voy a poner aquí la U de utilidad, por ejemplo. La utilidad depende del número de semanas. X, que es el número de semanas. Este X es el número de semanas. Y este U es la utilidad. Siempre la variable dependiente, la variable que depende, la variable que va afuera. Y la independiente es la variable que va adentro. Siempre, ¿eh? La utilidad depende del número de semanas. Pero como dice que la relación es lineal, ¿cómo lo vas a escribir? La forma lineal, la función lineal sería el X multiplicado por un número. Tu forma lineal. Y a eso le sumas una cantidad. Ahí está la relación lineal. Donde el X tiene exponente 1. Si X tuviese exponente 2, sería función cuadrática. Acá habla de relación lineal. Eso es lo que vamos a ver acá, mira. Observa. Utilidad. Bueno, acá le han puesto F. Yo le he puesto U, es lo mismo. Lo de menos. Y X es el número de semanas. Esta es la relación lineal. ¿Eh? Ahora, nosotros, como me piden hallar, o cómo se interpreta esto en todo caso. Por ejemplo, la utilidad, la utilidad en la semana 2 es 1903. Tú, por ejemplo, el 12 lo pones en el X, que es el número de semana, y acá sería 12 por A más B. El resultado sería la utilidad, o sea, 1903. O de repente el 18. 18 lo pones en el lugar de X, sería 18 por A, 18A más B. Y el resultado sería la utilidad 2806. Por ejemplo, por el caso de la utilidad en la semana 6, en este caso sería, con el X6, ¿eh? Sería la utilidad en la semana 6 va a ser igual a 6 por A, pero a eso le sumas B. La utilidad en la semana 6. Claro que tenemos que saber quién es A y B para poder calcular esto, ¿no? Como nosotros necesitamos saber quién es el A y quién es el B, y en realidad son dos constantes, la primera constante es la A, la segunda constante es la B, son dos constantes. Para poder hallar necesitamos dos datos. Pero aquí en la tabla me dan varios datos. Por ejemplo, un dato va a ser este. Este es un dato. ¿Qué significa ese dato? Que en la semana 12 hay 1.903 soles de unidad. Un segundo dato sería este de acá. ¿Qué significa? Que en la semana 15 hay esta cantidad de utilidad. Ahí ya tengo dos datos. Profe, y la otra, el otro dato que está por acá, este no cuenta, también. Pero me es suficiente dos. Como yo tengo dos constantes, me es suficiente usar dos datos. Si hubiesen tres constantes A, B y C, ya usaba el tercer dato. ¿Ya? Voy a usar el primero y el segundo. Profe, ¿y si hago el primero con el tercero? También es válido. Y si hago el segundo con el tercero, también es válido. Solamente coge dos. Voy a coger estos dos. Y eso vamos a ponerlo acá. Mira. Recuerda, X es el número de semanas. ¿Eh? De la tabla se tiene, tal como te decía, primer dato. En la semana 12, reemplaza 12 en el X. 12A más B me tiene que dar como utilidad
1903. Acá está, 12A más B tiene que dar 1903. Vamos al segundo dato. El segundo dato sería en la semana 15, ¿no? Entonces, aquí sería 12A más B es 1903. Ahora vamos a la semana 15. En la semana 15 sería 15 por A más B. 15 por A más B sería 2354,15,5. 15.354,5. O sea, 15A más B es igual a él. Vamos a juntar las dos ecuaciones. Esta ecuación con esta ecuación se van a juntar. Esta la pongo acá. Listo. Tengo dos ecuaciones con dos variables. Por ejemplo, me conviene restar. Restas 15A menos 12A, sería una sola, 3A me sale, ¿no? Restando. Tú restas acá. Restas, te sale en la resta 3A. Restas, se va esto. Lo restas acá, te sale 5. Acá sale 1. Acá sale 5. Acá sale 4, ¿no? Sí. Luego el 3 lo pasas a dividir. O sea, más o menos restando y operando te quedaría así. Hasta 3A igual a E. Y el 3 pasa a dividir y ya dividiendo te va a salir como resultado, haciendo la división, el 3 lo pasas a dividir, 150,5. El 150,5 lo reemplazas en esta A, por ejemplo, multiplicas por 12, pasas a restar y el B te va a salir 97. ¿No? Reemplazando y restando. ¿Eh? Reemplazo este A y este B en esta función lineal, sería 150,5 por X, 97. Ya está. Y con esto ya tengo la función. Y con eso yo puedo calcular la utilidad en la semana que yo quiera. Por ejemplo, yo quería en la semana 6. Reemplazo el X por el 6. ¿No? En la sexta semana. Sería 150,5 por 6 más 97. Resuelves esta operación y te sale 1000. Esa es la utilidad que tenemos entonces al cabo de la sexta semana. Listo, muchachos. Espero me hayan entendido cómo se calculó este problema que tiene que ver con un modelo lineal, ¿no? Un modelo lineal. Seguimos avanzando, seguimos practicando. Vamos al siguiente ejercicio que ahora... Por acá también hay otra pregunta que tiene que ver con un modelo lineal. Por ejemplo, la pregunta número 4. Practiquemos otra pregunta con un modelo lineal. Pregunta 4. Dice, en un almacén, un empleado recibe un sueldo fijo mensual de 400 soles más el 2% del monto de dinero de las ventas que realiza durante ese mes. Entonces, X que sea el monto realizado, monto de ventas realizados expresado en soles. Y ese que sea el sueldo mensual del empleado expresado en soles. ¿Sí? En un almacén, un empleado recibe un sueldo, o sea, el valor de ese, el sueldo, ¿no? De 400 más el 2% del monto del dinero de las ventas. O sea, el sueldo sería 400 más el 2% del monto de las ventas. Eso sería así, ¿no? Para que se entienda, 400 más el 2% del monto de las ventas, de X. Pero tú y yo sabemos que el 2% sería 2 sobre 100. Por eso aparece acá 400 más 2 sobre 100 por X. ¿De acuerdo? Ese X es mayor o igual que 0 porque tiene que ver con el monto de venta, ¿no? Y el monto es un monto positivo. Cuando uno vende, el ingreso que va obteniendo es positivo. Cuando yo vendo, no recaudo negativo, ¿no? Recaudo 1 sol, 2 soles, 3 soles, es positivo. No digo, he vendido 5 caramelos y recaudé menos 20 soles. No tiene sentido, ¿no? Yo no voy a recaudar negativo, yo siempre recaudo positivo. ¿De acuerdo? Siempre se recauda positivo. Bien. Seguimos. Luego, dice, luego de expresar el sueldo mensual de un empleado en función del monto de dinero de las ventas, ya está, el sueldo es expresado en función de los puntos. Si el sueldo mensual de un empleado supera los 1000 soles, o sea, este sueldo es mayor que 1000, lo supera. Esta expresión, más grande que 1000. Determine la afirmación verdadera. Bien, calculamos esto, ¿no? El 400 pasa a restar, te va a quedar 600. Acá sacas mitad, sería 500. Bueno, mitad 1, mitad 50, ¿no? El 400 lo pasas a restar allá. Y cuando tú restas 1000 menos 400, te sale 600. Acá mitad 1, mitad 50. El 50 sube a multiplicar y X sería más grande que el número 3000, ¿no? O 30.000 para ser exacto. Entonces, con este resultado, ¿cuál es la afirmación verdadera? Dice, debe realizar ventas por más de 30.000.
Esa es la respuesta, ¿no? X es más grande que 30.000. Obvio. La clave es la alternativa A, más grande que 30.000. Listo. Otro problema que tiene que ver con una función lineal porque el X es de grado 1. Pues cuando el X tiene exponente no estás frente a una función lineal. ¿Ya? Bien. Vamos ahora con problemas que tienen que ver con funciones cuadráticas. Vamos a hacer la pregunta número 2 ahora. ¿Sí? La 2 la habíamos dejado. Aunque esta pregunta 2, para ser exacto, no tiene que ver tanto con una función cuadrática, ¿eh? Es más un problema de cálculo, ¿no? No tanto funciones. Dice, una empresa vende X pulseras de plata a este precio. Entonces, me da el número de pulseras que vende y el precio de cada una. Obviamente, si yo multiplico los dos, me sale el ingreso. Es como si yo te dijese, yo tengo 5 pulseras y cada pulsera la vendo a 10 soles. ¿Cuánto dinero ingresa en la venta? El ingreso sería el precio de una pulsera multiplicado por la cantidad, que son 5. Sale 50 soles. Obvio, ¿no? Multiplico el precio de venta de una pulsera por la cantidad de pulseras que he vendido. Igual acá, el número de pulseras es X, la que he vendido, y cada una cuesta este precio. Lo multiplico y tengo el ingreso. Entonces, X es el número de pulseras y el ingreso es el producto de X por 120 menos X. Pero por dato dice, el ingreso por las ventas de dichas pulseras de plata debe superar los 3.200. Esto debe ser más grande que 3.200. Ya está. No he usado nada de funciones, solamente es un planteo elemental con desigualdades. Hacemos las cuentas y ¿qué nos va a salir? Bueno, haciendo cuentas, hay que resolver la inecuación cuadrática. Cuando tú resuelvas la inecuación, llegas a lo siguiente. A ver, multiplicando. Serían, bueno, ahí lo han ordenado, pero el producto debe ser así, más o menos. 120 por X sería 120X. Menos X por X sería menos X al cuadrado. Siempre buscamos que el X cuadrado sea positivo, lo paso ya con más. Sería más X cuadrado, el 120 pasa con menos 120, luego sale más 3.200, y acá te queda cero porque todo pasa a la derecha. Ya, esto que ves en pantalla lo vas a ver aquí como resultado. Mira, ahí está. ¿Ves? Lo resuelves por el aspa simple, él sería X por X, él sería 80 por 40 o 40 por 80, que es igual. Menos por menos sería más. Menos 80 menos 40 menos 120. Listo, ¿no? Se comprueba que en el aspa me sale el menos 120. La respuesta sería X menos 80 por X menos 40, ¿no? Aquí lo he puesto de frente al resultado, pero para llegar a eso hay que hacer lo siguiente, mira. Sería así. Esto me sale X menos 80 multiplicado por X menos 40. Y todo esto es menor que 0, ¿eh? Para hacer esto, igualas a 0 cada factor y lo haces con los puntos críticos. Haces una recta numérica, así, y ubicas, ¿no? El 40, que sería abierto, y el 80, porque acá calculando X sería 80, que sería abierto. Abierto porque está el símbolo sin la igualdad. Si tuviese la igualdad, sería cerrado. Dibujas una curva que pase por cada punto crítico y colocas una ley de signos. Más, menos, más. Pero, como acá dice que todas las variables X son menores que cero, pinta la región negativa, lo que es negativo. O sea, el X te va a encontrar entre los números 40 y 80 en la parte negativa. X es más grande que 40 en la parte negativa, pero menor que 80. Que es justamente lo que estás viendo aquí, ¿no? Lo que aparecía aquí como resultado final. ¿Ves? De frente aparece acá. Pero para llegar a esto hay que hacer este proceso, pues, ¿no? Luego dice, ¿cuál sería el número mínimo de pulseras? Bueno, si X está entre 40 y 80, lo mínimo sería 41. Ese es el número mínimo de pulseras que tiene que vender. Listo, muchachos, ahí tienen otro ejercicio más. Como estás viendo, no tiene mucho que ver con funciones, más es una pregunta de planteo de inecuaciones cuadráticas. Vamos ahora sí a un problema que tenga que ver con funciones cuadráticas. Antes de seguir hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud para poder apoyarlos? Chicos, ¿han entendido? Todo claro, profesor. Excelente. Ujú. Entonces, ahora vamos a seguir, ¿no? Bien, vamos a continuar por acá.
Pregunta 3. Dice, Maritza compra smartphones a $130 la unidad. Si los vende a $150 cada uno, venderá 40 unidades y por cada dólar de descuento venderá 4 smartphones más. ¿A qué precio deberá vender cada smartphone para maximizar su ganancia? ¿Mm? A ver. Dice, ¿a qué precio deberá vender cada smartphone? Ya está. Me dan el precio de compra y acá me dan el precio de venta, ¿no? Se supone que lo vende más caro para ganar, ¿no? Compra a 130 y lo vende a 150. Entonces, X representa el descuento en dólares, dice, ¿no? En la cantidad de los smartphones. Entonces, acá tengo 40 más 4X, la cantidad de smartphones que se van a vender. Interpretemos esto convenientemente. Interpretemos esto convenientemente. El costo total de smartphones sería entonces también acá 130 multiplicado por la cantidad de smartphones que se van a comprar y vender. Este producto, el costo. Y el precio de venta de cada smartphone, como dice acá, sería 150 cada uno, ¿no? Esto de aquí mejor lo voy a traducir, ¿ya? Porque acá está muy, muy directo. Si está muy directo, no me vas a entender mucho lo que vamos a hacer. Observa. Acá sí mejor lo hago a mano, ¿ya? Ya. Dice, Maritza compra a $130 cada smartphone. Precio de compra es de $130. Pero ojo, cada uno, ¿ah? Lo voy a marcar para que no te olvides. Cada uno lo está comprando a 130, para que no te olvides. ¿Ya? Ahora, vamos a ver cuándo lo vende. Lo vende a 150 cada uno. Si los vende a 150, venderá 40 unidades. Allá. Si los vende a 150, vende 40. O sea, si el precio de venta fuera 150, si el precio de venta fuese igual a 150, el precio de venta, la cantidad que logra vender, la cantidad sería 40 unidades. ¿Cómo calculamos el ingreso? El ingreso viene a ser la multiplicación. Lo que hace un rato comentamos, ¿no? Con las pulseras. Entonces, si uno lo vende a 150 y vende en total 40 unidades, la multiplicación será el ingreso. O sea, ingresó $6,000. Pero ¿qué dice después? Por cada dólar de descuento vende 4 smartphones más. O sea, si descuentas $1, vende 4 smartphones más. ¿Cómo es eso? Imagínate que le descuento $1, un ejemplo, ¿no? Voy a hacer el primer descuento, descuento número 1, de $1. Entonces, la cantidad que vende sería 4 smartphones más. Por primera vez vende 4 smartphones más. Profe, ¿y qué pasaría si hace un descuento de 2 veces $1? O sea, 2 veces le voy a descontar $1. Si eso ocurre, la cantidad de smartphones que voy a vender sería 2 veces 4 smartphones más. Estamos de acuerdo con ese razonamiento, ¿no? Dice que por cada dólar de descuento, vende 4 smartphones más. Si descuento una vez $1, vendo 4 smartphones más por primera vez. Si descuento 2 veces $1, vendo 4 smartphones 2 veces más. Que son 2 descuentos que he hecho. Y así sucesivamente voy a seguir haciendo descuentos. De tal manera que voy a hacer ahora X descuentos de $1. Si eso ocurre, vamos a vender X veces 4 smartphones más. Eso vendría a ser el ingreso. ¿De acuerdo? ¿Cómo se multiplica esto? Ya hemos aprendido. La multiplicación se calcula así, multiplicando todo contra todo, ¿no? 150 por 40 sería 6,000. Luego 150 por 4X sería 600X. Luego menos X por 40 sería menos 40X. Y luego menos X por 4X sería 4X al cuadrado. Listo. Ya está. Vamos a... Listo, muchachos. Sigo entonces. La función ingreso, el ingreso depende de X, ¿ah? Depende de X, que sería primero coloco, aquí me equivocó el signo, ¿no? Aquí es menos 4X cuadrado. Menos X por más 4X menos 4. Ya, primero coloco el X cuadrado, menos 4X cuadrado.
Luego pongo las X. 600 menos 40 sería 560X. Luego pongo el número que sería 6.000. No olvidar que de esta función que hemos creado, el X representa el número de descuentos. Y el Y representa el ingreso. El ingreso va a depender del número de descuentos que vamos realizando. Bien. ¿Está bien? Y no olvidar más cosas. Por ejemplo, aquí hay detalles que están escondidos que los voy a ir anotando para que no lo olvides. Por ejemplo, ¿qué tengo yo acá? Recuerde que el precio de venta al comienzo era 150, pero haciendo un descuento, dos descuentos, varios descuentos, el precio de venta final va a ser él. Este va a ser el precio de venta final. Y al comienzo vendía, por ejemplo, 40, pero si hacía un descuento, vendía 40 más 4. Si hacía dos descuentos, 40 más 2 por 4, y así sucesivamente. Entonces, la cantidad final que se vende sería esta, la cantidad de venta final. Esto es lo final, después de varios descuentos. ¿De acuerdo? Ya está. La pregunta dice, ¿a qué precio deberá vender cada smartphone para maximizar su ganancia? Oye, pero yo tengo acá el ingreso, tengo el número de descuentos, pero no tengo la ganancia, ¿cierto? Yo tengo acá el ingreso, el número de descuentos, pero no tengo la ganancia. Entonces, para nosotros poder hallar la ganancia, debo aplicar una regla. La ganancia es como la utilidad, ¿ah? Sabemos, o se supone que sabemos que la ganancia es como si fuese la utilidad, es todo lo que ingresó, o sea, el ingreso, ¿de acuerdo? Menos el costo, ¿cierto? Imagínate que los smartphones te costaron $1.000, pero tú en la venta te ingresó 1.500, una suposición. Tu ganancia es la diferencia, 500. Obvio, ¿no? Debo restar todo lo que ingresó menos todo lo que me costó, y ahí obtengo la ganancia. Entonces, ¿cuánto dinero me ha ingresado? Bueno, el dinero que me ha ingresado es esta cantidad, que es menos 4x al cuadrado más 560x más 6.000. Eso es lo que he ingresado. ¿Y cuánto es lo que me costó? Se supone que el costo tiene que ver con la cantidad que hemos comprado, pues, ¿no? Recuerda que el precio de costo de cada smartphone por comprar era $130. Ese es uno solo, cada uno. Pero ¿cuántos he comprado yo? Bueno, lo que yo compro es lo que yo vendo, obviamente, ¿no? No puede ser que yo compre uno y venda 10. No tiene sentido. Pero sí tiene sentido de que la cantidad que yo estoy vendiendo sea la cantidad que yo estoy comprando. Eso sí tiene sentido. Y ahí voy a sacar mi ganancia, ¿no? Es como que yo compro 10 y vendo los 10 y con eso veo cuánto he ganado en ese proceso de compra y venta. Entonces, si yo he comprado cada uno a $130 y he vendido como cantidad esta cantidad, para saber cuánto me costó ese proceso de compra, voy a multiplicar el precio de costo por la cantidad que voy a comprar y que después lo voy a vender. Entonces sería, voy a restarle 130 que cuesta cada uno, menos, perdón, por la cantidad que estoy vendiendo, por cuanto esa cantidad también he comprado, 40 más 4x. Bien, ahí me quiero detener un rato. Hasta aquí, ¿me han entendido? Porque todo lo que está acá era lo que aparecía hace un rato, pero aparecía demasiado extraño, o sea, muy directo, ¿no? En cambio, acá está detalladito, desmenuzado todo. Esto vendría a ser la ganancia. Antes de continuar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Me han entendido cómo calculé el ingreso haciendo estos descuentos y estas cantidades y multiplicando? ¿Me han entendido cómo hallé la ganancia restando este ingreso menos el costo, que es el precio de compra por la cantidad que se compró y se vendió? Ahí me detengo. ¿Preguntas? Porque la pregunta aún sigue, ¿eh? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Me han entendido? Chicos, ¿no hay preguntas? Preguntas, Todo preguntas, claro, dudas, profesor. inquietudes. ¿Todo bien hasta ahí? ¿Seguros? Voy a suponer que todo está claro y que no hay ninguna pregunta. Vamos a continuar entonces, ¿ya? Bien. Entonces, si es que todo está claro, continuamos.
La ganancia viene dado por menos 4x cuadrado. Aquí multiplico, ¿ah? Menos 130 por 4 sería menos 520. 560 menos 520. Ese 4 no sé, voy a ponerlo bien, no sé que te confunda después. Ya está. Entonces, 560 menos 520, de 40, ¿no? 40 positivo. Y en los números tendríamos 6.000 menos 5.200. 6.000 menos 5.200 sería 800. Ya está. Así quedaría. Acá está la función ganancia, función cuadrática, por cierto, donde esa función depende del x al cuadrado, o de la x, ¿no? Función cuadrática. Así. Hace un momento hemos conversado acerca de la función cuadrática. Hemos dicho que toda función cuadrática, cuando el x al cuadrado tiene un coeficiente negativo, la función se abre hacia abajo, hemos dicho, ¿no? Algo así. Algo así, ¿no? Hacia abajo, o sea. ¿De acuerdo? Donde este punto vendría a ser el punto máximo que alcanza la función. El eje horizontal viene a ser el eje x, que es la variable independiente, y el eje vertical es el eje de la variable dependiente, g. No olvides que el x representa el número de descuentos, ¿no? Recuerda que había un descuento, dos descuentos, x descuento. X representa el número de descuentos. ¿Ya? Y el g representa la ganancia, pues, ¿no? El g es la ganancia. Ganancia. Entonces, para poder alcanzar esa ganancia máxima, yo debo llegar a este punto. O sea, debo encontrar un x de tal manera que la ganancia llegue a ser máxima. Esa ganancia llega a ser máxima. O sea, x representa el número de descuentos. ¿Quién es el x que hace que esta ganancia sea máxima? Te comenté que para encontrar el punto máximo teníamos que hallar el h y teníamos que hallar el k. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se calculaba ese h? ¿Cómo calculo ese x donde la ganancia es máxima? Ah, ya, ese h se calcula así. SH es menos B entre 2A. ¿Ya? SH, que representaría en este caso el número de descuentos. ¿Ah? O sea, el número de descuentos, para poder llegar a la ganancia máxima, lo vamos a hallar. ¿Cuántos descuentos tengo que hacer para que la ganancia sea máxima? Vamos a ver. Entonces yo reemplazo. Recuerda que el A es el coeficiente del X cuadrado, el B es el coeficiente de X. Reemplazo menos el B, o sea, menos 40, entre el doble de A, o sea, menos 4. ¿De acuerdo? Menos B entre el doble de A. A es menos 4. Resuelve sería menos 40 entre menos 8, o sea, 5. Tiene que hacerse 5 descuentos para que la ganancia sea máxima. Esto es lo que estamos encontrando. El número de descuentos son 5 para que la ganancia sea máxima. Pero yo no quiero los descuentos. Yo quiero saber a qué precio deberá vender para cada smartphone para maximizar su ganancia. Eso está fácil, porque si debo hacerle 5 descuentos para llegar a la ganancia máxima, ¿a qué precio debo venderlo? Recuerda que el precio de venta era 150. Si le voy a hacer 5 descuentos, estaría acá. 150 menos 5 por 1. O sea, el precio de venta sería 145 soles. Y a ese precio maximizo la ganancia. Por lo tanto, el precio de venta para tener la ganancia máxima debería ser los 150 que costaba el smartphone menos los 5 descuentos que debo realizar. 5 descuentos de $1, o sea, $145. ¿Ah? Mira, qué hermoso problema. Listo, muchachos. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud para poder apoyarlos? ¿Me han entendido? ¿Preguntas ahí? Chicos, ¿preguntas? Chicos, ¿preguntas? Ninguna duda, profesor. Excelente. ¿Mm? Qué bueno que hayan entendido. Recuerden cualquier cosita, cualquier duda, cualquier inquietud, me lo hacen saber para poder apoyarnos. ¿Eh? A ver.
Seguimos avanzando entonces. Bueno, 145, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer por acá. Solo que acá estaba más directo. Pues mira, acá te ponían los descuentos en dólares, la cantidad de smartphones, 40. Acá está ya la cantidad que se vende después de varios descuentos, ¿no? Porque cada descuento aumentaba de 4, decía. Costo total de smartphone, lo que te comentaba, 130 cada uno por la cantidad que vendió y compró, que te decía. Precio de venta de cada smartphone, recuerda que 150 es el precio inicial, pero ahí hubo varios descuentos, por eso le quitamos X. Pero acá está, o sea, el esquema como que no es tan estético. Yo creo que con lo que hemos explicado en su momento, creo yo, ya la manera de entender la pregunta se ve más simple, o al menos eso espero, ¿no? Cómo se vio acá los descuentos, cómo se vio cómo iba aumentando la cantidad de ventas, cómo llega el ingreso, cómo formé la ganancia, el modelo cuadrático que se formó, cómo llega el máximo y el mínimo. Ya, eso de aquí aparece, pero repito, de manera un poco más fría, ¿no? El precio de venta es el precio de, perdón, el ingreso, precio de venta por la cantidad, ¿no? La ganancia es la diferencia, y ahí está todo lo que hemos hallado. Listo, 145 igual. Esta pregunta ya la hicimos, la 4. Vamos a pasar ahora a la pregunta, a ver la 7. Dice, una tienda comercial abre sus puertas a las 10 de la mañana, sin ningún cliente, y la cierra cuando se han retirado todos. La función F representa el número de clientes que depende del número H de horas, después de las 10 de la mañana, y tiene la siguiente regla de correspondencia. ¿Cuántos clientes habrá a la hora de mayor afluencia? H que representa, dice acá, H representa el número de horas y F que representa el número de clientes. Entonces, hay que interpretar bien las variables para poder hacerlo convenientemente esto. Entonces, así, ¿no? Voy a poner acá F de H es igual a 12H menos H al cuadrado. Entonces, el H representa, como dice allí, las horas que transcurren después de las 10. Este es número de horas. El número de horas después de las 10 de la mañana, ¿no? Y F que representa, F representa el número de clientes. F, que es la variable dependiente, representa el número de clientes. Bueno, no es difícil darse cuenta que la función es cuadrática, ahí se ve, ¿no? Es menos h cuadrado más 12h. En realidad es así, es menos h al cuadrado, acá hay un 1 sobreentendido, ¿ah? Más 12h. Como la función es cuadrática, su gráfica es una parábola, la parábola se abre hacia abajo. Profe, ¿cómo sabe que la parábola se abre hacia abajo? Ah, porque el h cuadrado tiene coeficiente negativo, ¿no? Aquí va a ir la variable h, aquí va la variable f. H y f, ¿no? H representa el número de horas que transcurre después de las 10 a.m., después de las 10 de la mañana, y el F representa el número de clientes, el número de clientes. Ya está. La parábola viene así más o menos, de acá. Se supone que, bueno, acá algo así va a ser la parábola. Va bajando. ¿Sí? O sea, cuando h es igual a 0, esto se elimina, el f sería 0, ¿no? Cuando h es 0, el f, por eso lo estoy colocando acá, ¿no? A partir de 0. Bueno, el caso es que la parábola está subiendo, subiendo, y llega a un punto máximo y empieza a bajar. Hay un punto máximo. Entonces, hay un momento, después de las 10 de la mañana, hay un X, que después de las 10 de la mañana hay un X, donde el número de clientes, la afluencia, es máxima. Justo la pregunta dice, ¿cuántos clientes habrá a la hora de mayor afluencia? ¿Cuántos clientes habrá en el momento que hay la mayor cantidad de afluencia? Vamos a hallar primero este X. Vamos a ver en qué hora después de las 10 hay la mayor afluencia. ¿Cómo se calcula ese X? Por fórmula sería menos B entre 2A, que es el momento en donde hay el máximo número de clientes, ¿no? Hagamos cuidado esto, ¿ya? Esto sería el momento o el tiempo después de las 10 donde hay mayor número de clientes. Y quiero que se entienda bien, ¿ah? Este X es el tiempo. No significa el máximo número de clientes. No, es el tiempo después de donde hay el máximo. Estamos haciendo este X, el número de hora después de las 10, donde hay el máximo número de clientes. ¿Cómo se calcula eso? Reemplazando, pues, ¿no? Recuerda que la A es el número menos 1 y la B es el número 12. Reemplazo menos la B, que es el 12, y el A es menos 1, de 6. O sea, tiene que transcurrir 6 horas después de las 10.
Si hablamos en función de tiempo, serían las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde hay el mayor número de clientes. Pero yo no quiero a qué hora. Yo quiero saber cuántos clientes hay en ese momento que hay máximo número de clientes. O en ese momento que sube la afluencia, ¿no? Entonces, para poder calcular el máximo número de clientes, hago así. Para hallar el máximo número de clientes, es el máximo, con cuidado, el máximo número de clientes, lo que debo hacer es reemplazar ese número 6, que es el tiempo, ese x que vale 6, lo reemplazo en la regla de correspondencia de f. Ahí. Reemplazo el número 6 en la regla de correspondencia, o sea, en esta regla del h, ¿no? En vez de x le pongo 6, 12 por 6, 12 por 6, menos 6 al cuadrado. 12 por 6 sería 72, 6 al cuadrado 36, y el máximo número de clientes sería 36 de clientes. ¿Ya han entendido? Entonces, esta fórmula lo comentamos hace un rato, ¿ah? Para hallar ese mínimo o ese máximo se calcula con menos b entre 2a. Y hay que entender que estamos hallando. Con esto estoy calculando el tiempo en horas que debe de pasar para que haya el máximo número de clientes. Pero yo no quería el tiempo. Yo quiero la cantidad máxima de clientes. Entonces reemplazo el 6 en la regla de correspondencia. 12 por 6 menos 6 al cuadrado y ahí ya me sale el máximo número de clientes. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Me han entendido? Todo claro, profesor. Excelente. Gracias, Camila. Muchas gracias por su respuesta. Espero que todos me estén entendiendo. Recuerden que no puedo ver el chat, pero sí puedo escucharlos por el audio. Cualquier cosita me comentan, para poder ayudarlos. Toda confianza. Seguimos. Seguimos. Vamos a la última pregunta, que es la pregunta número 3. 3 hicimos, ¿no? 1, 2, 3, la 4, será, no, ya está. La 5. Esta. En una determinada zona se realiza un estudio sobre la población de mosquitos, transmisores de la chikungunya. Al transcurrir X meses, dicha población en miles está modelada por la siguiente función. Al inicio del estudio, la cantidad de mosquitos fue de 7.000. Mira, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. X es el número de meses. X. Pero dice al inicio del estudio. Al inicio es cuando X vale 0, o sea, recién comienza el tiempo a correr. Entonces, cuando X es igual a 0, el inicio significa M de 0, el inicio. Dice que al inicio la cantidad de mosquitos es 7.000. M de 0 tiene que darme 7.000. Ese es al inicio. El tiempo no corre, recién comienza al inicio, 7.000. Pero M de 0 se calcula reemplazando 0 en todas las X. Sería A multiplicado por 0 al cuadrado, B multiplicado por 0 más C. Todos los ceros se van y te queda que 7.000 es igual al número C. C es 7.000. Por lo tanto, tu función sería así. El número de mosquitos, según el tiempo en meses, es igual a por X al cuadrado más BX más 7.000. Así sería. Donde X representa el número de meses y M representa el número de mosquitos, ¿no? Dice, en una determinada zona, el estudio sobre la población de mosquitos, ¿no? Dicha población es miles, y esa es población de mosquitos. Número de mosquitos. En miles, ¿ah? En miles. Dice, al inicio del estudio, la cantidad de mosquitos fue de 7.000, ¿ya está? Y al transcurrir 3 meses, la población de mosquitos fue máxima, e igual a 16.000. Al transcurrir 3 meses, otro dato, cuando X vale 3, acá sería M de 3, cuando X vale 3, cuando X es igual a 3, es M de 3, la cantidad sería igual a ¿cuánto dice? La cantidad de mosquitos fue máxima e igual a 16.000. Esto fue 16. El 3 se reemplaza en el X, sería 3 al cuadrado 9, por A sería 9A. El 3 en el X, 3 por B sería 3B, más 7.000. Pero 7.000 lo pasas a restar a 16.000, te va a salir 9.000, ¿no? 9.000. Que es igual a 9A más 3B. Le saco tercia a todo, me quedaría 3.000 es igual a 3A más B. Ahí tengo una ecuación. Voy a llamar ecuación número 1.
Ya está. Bien, ¿hasta ahí me han entendido? ¿Está todo claro, chicos? ¿Me han entendido? Sí, profesor. Sí, perfecto. Al inicio le pongo el x igual a 0. El tiempo no está corriendo, tengo c. Ya tengo mi regla de correspondencia con el c calculado. Luego de 3 meses reemplazo el x por el 3. La población de mosquitos subió a 16.000. Reemplazo todos los x por 3 y tengo esta ecuación. Pero hay un dato interesante acá que no le hemos sacado provecho todavía, que es este dato. Dice, a ver, al inicio, no, al transcurrir 3 meses la población de mosquitos fue máxima. Esa palabra es interesante. O sea, intuitivamente la cosa debería ser así, más o menos. Voy a hacer un gráfico para que se entienda bien la idea. Queda un minuto todavía, pero vamos a aprovechar el tiempo al máximo, ¿eh? Si me habla de una población máxima, es porque en algún momento en su gráfica la parábola va a llegar a ser así, ¿cierto? Máximo. Entonces, el X es la variable independiente, que es el número de meses, y el Y, en este caso, el M de X es la variable dependiente, que sería el número de mosquitos. Dice que al transcurrir 3 meses, o sea, cuando X es igual a 3, aquí, cuando X es igual a 3, al transcurrir 3 meses, la población es máxima. Ahí tiene sentido mi dibujo, ¿no? Cuando X es 3, la población es máxima de los mosquitos. Llego a la cantidad máxima de mosquitos. Mosquitos acá es lo máximo. ¿Está? Pero este X3 se puede calcular con una fórmula, ¿te acuerdas? Esto se calcula con la fórmula menos B entre 2A. ¿Cierto? Donde en este caso el A y el B no se conocen. ¿Ah? El A es el coeficiente de X cuadrado y el B tampoco se conoce. Entonces yo puedo despejar. Despejo el multiplicando sería menos B es igual a 6A. 6A. Multiplico por menos sería B positivo es igual a menos 6A. Esta ecuación lo voy a reemplazar en la ecuación número 1. En 1. Y reemplazando quedaría así, mira, reemplazando sería 3000 es igual a 3A y el 6A, el B vale menos 6A. Menos 6A. Sería 3000. La resta sería menos 3A. Y este menos 3 que está multiplicando lo pasas dividiendo. Y cuando divide, te sale menos 1000. A es menos 1000. Y si A es igual a menos 1000, reemplazas acá. Imagínate que A sea menos 1000. Menos 1000 multiplicado por 6 negativo sería B igual a más 6000. Ya está. Listo, muchachos. Ya tienes el número de mosquitos, su regla de correspondencia. La regla de correspondencia para el número de mosquitos, ya estoy terminando, sería así, ¿no? El valor de A, que sería menos 1000, X al cuadrado. El valor de B, que sería 6000X. Disculpe que no alcance espacio. Y por último, el independiente, que sería 7000. Acá abajo voy a ver 7000. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuántos meses deben transcurrir para que la población de mosquitos desaparezca? Ah, ya. Para que los mosquitos desaparezcan, acá tendría que ser 0. ¿Sí o no? 0 mosquitos. Si quiero que haya 0 mosquitos, ¿cuánto tiempo tiene que transcurrir? ¿Cuánto tiene que ser X? Eso me está preguntando. Bueno, eso se responde fácil, ¿no? Divido todo entre 1000. Entre 1000, entre 1000. Me quedaría 0 igual a menos X al cuadrado. Entre 1000 me queda 6X. Entre 1000 me queda 7. Multiplico por menos todo, me sale más X cuadrado menos 6X menos 7. Aplico el aspa simple, X por X, 7 por 1, menos por más, menos 7 más 1 me da menos 6. Y lo igualo a 0, cada uno. Obviamente, igualando a 0, el X me sale 7 o el X me sale menos 1. Como X tiene que ver con el número de meses, tiene que ser el positivo. Esto no. Tiene que pasar 7 meses para que el número de mosquitos desaparezca. Listo, muchachos. Mi nombre es Alexei Durán. Espero me hayan entendido. Observen, para que los mosquitos desaparezcan debo ponerle 0 y debo hallar X, que es el tiempo, el número de meses. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Dudas o inquietudes? Bien, imagino que su silencio es porque está claro, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y por su